Bueno, en muchos aspectos hemos llegado a la finalización de los objetivos de la cátedra. Sin embargo, pues vamos a hacer una breve revisión debido al interés que tenemos por hacer el examen final y por cualquier circunstancia que vaya surgiendo. Espero que puedan pues repasar oportunamente las ideas que vamos a tomar y pues en mí pues existe una pequeña tristeza porque aunque ustedes no lo vean así, para muchos va a ser la última vez posiblemente que escuchen hablar sobre esa temática y espero de verdad que no sea así y espero que busquen la manera de encontrar, seguir aumentando sus conocimientos en esta línea. Pues, como han visto, eh, los avances tecnológicos se han derivado a raíz de innumerables descubrimientos de personas que se dieron a la tarea de ocupar principalmente el poder de la observación y hacia eso hemos permitido el desarrollo completo de lo que es la actualidad. A mí me ha llamado bastante la atención estas figuras que han estado apareciendo, eh, que son como las personas se imaginaban el mundo en aquel momento, ¿no? Y como pueden ver, dibujan incluso animales fantásticos como dragones, tigres enormes, y cualquier monstruo que podrían imaginar que podría existir en el vasto universo en el vasto continente, perdón, que en aquel momento era totalmente desconocido y le llamaban tierras incógnitas. Incluso, pues, los piratas del Caribe hacen referencia a estas tierras incógnitas y lugares que no había sido descubiertos, por así decirlo. Y pues así de inmensa es la ciencia y eso es lo que quiero que entiendan. Posiblemente nunca vamos a llegar a la comprensión entera de qué es lo que nos compone o qué es la solución de todos los problemas que nos aquejan, pero siempre vamos a ir caminando y profundizando más y quizás descubriendo nuevos problemas de lo que nosotros pensábamos que no era. Pues tal así como le pasó a Charles Darwin, ¿verdad? En el descubrimiento que él hizo, no fue de la idea, como vieron, su abuelo tenía esta idea de un descendiente común y él la profundizó y logró descubrir esta especie de selección natural que existía. Pero no se olviden que él no sabía cómo era que esto pasaba. Entonces, pues tenemos varios ejemplos de lo que es la selección natural y de cómo en ellos existe un principio de herencia, un principio de herencia que se va otorgando o se va pasando a los demás seres humanos, los demás seres vivos, si lo queremos ver también de esta manera, porque acá debemos de incluir bacterias, debemos de incluir cualquier microorganismo. Y lo que a mí me llama más la atención, y yo quiero que ustedes lo piensen, por eso era la referencia inicial, es que cómo hizo Darwin para saber esto sin conocer nada de los trabajos de Mendel, sin saber de que había una característica heredable. Es más, cómo hizo Mendel para saber que había características heredables si no conocía el ADN, no sabía por dónde se transmitían estas características heredables y eso pues es lo que llama más la atención. Como ven, no se detuvieron y siguieron haciendo deducciones a partir de las cuales llegaron a conclusiones bastante profundas que hoy en día todavía nos sirven. ¿Esto qué les quiere decir a ustedes? Que no se sientan abrumados cuando la información que están obteniendo no la conocen por completo, ya que nadie conoce todos los temas a profundidad por completo, sino que es el tiempo y la dedicación y a donde nosotros nos queremos orientar. Más sin embargo, los principios de descubrimiento científico siguen siendo los mismos. Estar atentos a nuestro entorno y la mayoría de descubrimientos se hacen de esa manera. Entonces yo quiero que vean, esto era para que se fueran recordando y pues sin saber, sin nosotros conocer, mayormente ellos no conocían en ese momento todo lo que iba a desencadenar. Cuando nosotros hablamos y ustedes se preguntarán como estudiante, pero ¿y eso para qué me va a servir a mí? Pues miren, el caso es así. A veces se hace un descubrimiento. Hoy día ustedes pueden decir, no sé si puedo hacer una referencia, recordarse cuando andan vendiendo en el bus esta crema anti tal cosa, cura quemaduras y todo, y parece ser que es la crema milagrosa porque es aplicable a todo, ¿verdad?
El hecho es que anteriormente, cuando nosotros descubríamos algún principio activo o alguna sustancia en plantas o en algún lugar que estaba relacionado con el alivio o cualquier relación a la cura de X circunstancia, nosotros decíamos que si se encontraba en cualquier lugar, pues era aplicable, ¿no? Hacíamos una crema, la vendíamos o hacíamos cualquier circunstancia y ya, ¿no? El detalle es de que cuando la ciencia va avanzando, nosotros ahora tenemos que hacer el descubrimiento, tenemos que demostrar que funciona y tenemos que demostrar cuál es, por así decirlo, por eso en una clase de biotecnología se les explicaba el principio activo que nosotros hemos descubierto y cómo se aplica y cuál es la base por la cual funciona. O sea, no es así nomás. Entonces, ¿qué viene a dar esto? Pues los conocimientos que ustedes van adquiriendo les van a ayudar a explicar un montón de fenómenos, como el fenómeno de la resistencia bacteriana. Acá podemos ver, antes de aplicar una selección, podemos ver que en el nivel poblacional, digamos que cada uno de estos son diferentes especies, o mejor dicho, diferentes tipos de bacterias podrían ser de la misma especie. De hecho, es que cuando ustedes aplican un antibiótico o aplican alguna intervención, lo que va a pasar es de que mueren todas aquellas bacterias que son resistentes a ese antibiótico, quedando vivas estas y posibilitando que estas se dupliquen y acelere el mecanismo de replicación que ellas tienen y como tal, ustedes recordarán, las bacterias se multiplican miles y miles de veces creando una población final que incluso puede ser mucho resistente, mucho más resistente a la que nosotros dejamos el uso de los antibióticos, puesto que les dimos todo el alimento y como ustedes recordarán, por selección natural o por evolución natural, ellas van a seguir cambiando y van a pues crear una población de adaptación y resistente a esto. Esto es lo que nos referimos nosotros cuando aplicamos el concepto de lo que se descubrió, ¿sí? Y este es lo que se aplica hasta tan milimétricamente, digamos así, con la bacteria. Y pues nosotros estamos haciendo una selección de resistencia y pues seguimos cultivando al enemigo, por así decirlo, porque ¿a dónde no ocupamos los antibióticos? ¿A dónde no hacemos esta presión selectiva nosotros? Entonces, ¿hasta dónde llega esta contaminación? Eso es lo primero que nosotros tenemos que llegar a pensar. Nosotros recordamos nuestros conocimientos, podemos ver por qué se da esta aplicación. Y si ustedes ahorita se están imaginando la pasta nitrogenada cambiando de un sector a otro, pues vamos por buen camino, ¿no? Esa influencia que hace esos cambios genéticos que al final cambian la estructura, puede ser de una bacteria, la estructura por donde entraba ese antibiótico, cambia la permeabilidad que ésta tenía. Entonces estamos hablando lógicamente, de una mutación. Si esa enzima que destruía el antibiótico, que no destruía, perdón, el antibiótico, cambia mediante una mutación y ahora tiene una nueva configuración que hace que la enzima sea más poderosa y en este caso destruye el antibiótico, estamos hablando de esa clase de mutación. Entonces, no recuerden eso, recuerden que los ODS están encaminados a evitar la resistencia bacteriana. Entonces, aquí está pues cómo se produce, como hemos visto. Existe un tipo de gérmenes o microorganismos exagerados cuando nosotros aplicamos, hacemos selección y pues ya solo quedan estos. Y lo más importante es que estas bacterias, si ustedes recordarán, si hablamos de bacterias, tienen plásmidos. Los plásmidos se comunican entre bacterias y pues otorgan características, otorgan información a sus amiguitas. Y entonces, ¿cómo lo hacen y para qué nos sirve este conocimiento? Pues ese conocimiento, esa observación que nosotros hicimos, pues nos ha servido para ocuparla a nuestro beneficio. Las bacterias, pues como ustedes saben, tienen una cantidad enorme de, de- de potencial para eliminar fragmentos de su ADN. Bueno, sí, de su ADN que está dañado, lo pueden desligar, unir, agregar otros fragmentos, incluir plásmidos, trabajar con plásmidos. Entonces nosotros nos hemos aprovechado con la restricción enzimática, hemos aprovechado esas tijeras moleculares que ellas tienen y pues nos hemos valido de ello para introducir vectores de ADN recombinante y hacer que ellas pues produzcan lo que nosotros queremos. ¿Ya? Como ven, todo va unido, toda la cátedra unida
y al final pues llegamos a una de estas implicaciones. Entonces, pero ¿y cómo lo hacen? Pues lo hacen mediante la manera que lo que nosotros aprendimos en el primer ciclo, mediante la replicación. Aunque en este caso pues estamos viendo una meiosis que es pues separar endogamentos, pues viene siendo el mismo principio, ¿verdad? Nosotros, la célula, si ustedes se imaginarán aquellas películas donde usted se tiene que duplicar y tiene que separarse y formar dos individuos iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la replicación, ¿no? Formar dos individuos, en este caso células, iguales. Y eso es lo que nosotros somos al final. La cantidad de células que nosotros tenemos son los que nos hacen a nosotros. La especificidad de cada célula es lo que viene a darnos las diferentes funciones que nosotros tenemos, pero en la replicación lo importante es copiar exactamente todo el material genético. Ahora, obviamente las células que están en el páncreas no van a ocupar el material genético igual que las células que están en nuestro cerebro, o aquellas que van a producir insulina, o aquellas que van a producir huesos, van a tener que hacerse valer de algún tipo de información específica, pero todo el libro lo tienen. Entonces, en la replicación de eso es lo que se trata. Entonces, viendo esto, viendo que todos los microorganismos se dividen, entonces, ustedes tienen que pensar, ¿no? ¿Cuántas células tiene una bacteria? Está compuesta de una unidad. Entonces, cada división de ella produce otra unidad más. Ahora, si yo le meto un vector de lo que yo quiero, va a producir lo que yo quiero mediante la división celular. Y pues la otra parte que a nosotros nos interesa es cómo está estructurado y eso nos sirvió mucho, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber cómo está estructurado nuestro ADN. Observen y recuerden cómo era la estructura organizada, ¿sí? Con diferentes enzimas que funcionaban para la compactación, para mantener ese orden y mantener la disponibilidad cuando se necesitaba, tanto en la replicación como en la síntesis de proteínas. El orden era tan importante que designaba el tipo de aminoácido, proteína que se iba a formar, ¿sí? Entonces, recuerden que la secuenciación, que era una de las técnicas del PCR, de lo que se trata es saber quién está en la posición 1 de determinado gen y quién está en tal posición, para poder estudiar cambios, variaciones o dar una explicación de funcionalidad, ¿sí? De esta manera, nosotros teníamos de que el ADN estaba organizado y poseía información muy importante para la formación de cualquiera de esos productos mencionados. Este, este tipo de información salía del núcleo, porque en el núcleo es donde sale la información, ¿verdad? En ARN mensajero y pues era procesado por los ribosomas y allí pues se formaban las proteínas y los aminoácidos. Era importante el orden porque existe un libro de código genético, ¿verdad? Que se ordena en tripletes, o sea, cada 3 letras fabrica un aminoácido y el conjunto de aminoácidos fabrican las proteínas. Entonces, una de las cosas particulares que tal vez hay que mencionar es que existen codones de inicio y codones stop. El codón de inicio lo pueden ver ustedes en verde y siempre va a ser el mismo. O sea, siempre va a existir A o G al inicio de cada secuencia. Posterior de ella, el ribosoma comienza a trabajar hasta encontrar un codón stop. Entonces, acá pues teníamos resumido y este es pues la triada nueva que nosotros podemos ver que el ADN se replica, es una de las funciones que tiene, y la otra función es la síntesis de proteína en la transcripción cuando convierte el ADN en ARN y cuando lo procesa en los ribosomas que se conoce como traducción. Eh, la replicación, si ustedes recuerdan, la están viendo en imágenes y es pues el inicio, la separación de la hebra y pues no hay que olvidar nuestra polimerasa, ¿verdad? Que es la que va a actuar y va a copiar la otra cadena. Se decía que era semiconservativa, puesto que una cadena nueva se va a unir a una cadena de las antiguas. Y esto pues es un modelo que se descubrió y se hizo
por Wallace y Crick, con la ayuda, si ustedes recordarán, de nuestra excelente científica que con su foto, Purvid, logró detectar cómo es que estaba organizado. Gracias a eso nosotros sabemos cómo se replica el ADN, cómo estaba formado, cómo es la estructura, y pues lo podemos leer, podemos seleccionar una parte, como es nuestra técnica de PCR, y podemos pues saber todo el orden como en esta técnica de la secuenciación. Esto es sumamente importante. Y nuestra otra parte, que se vuelve la traducción, que es pues ocupar esa información para crear proteínas. Y ahí tiene pues el recorrido que lleva, pero lo recuerden. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, si ustedes están viendo lógicamente esta imagen, pues sabrán de que cada una de esas proteínas que tiene este virus, pues fue creado debido a la información genética que este porta. Y lo están viendo a la derecha. Entonces, si yo conozco la información genética que este tiene, la puedo utilizar. De eso es que se trata, ¿no? La puedo utilizar para fabricar vacunas, como es el caso de la última del COVID, y para diferentes cosas que yo necesito, como realizar pruebas eh, de detección. Como pueden ver acá, eso nos ha permitido, como pueden ver en la línea de acá, recordarán que existen PCRs y PCR múltiples. Están viendo acá una determinación de enfermedades de transmisión sexual. Si ustedes buscan acá, acá está. Hey, vamos a detectar el virus del herpes, pero ¿qué vamos a detectar en verdad? Un gen que está en la ADN polimerasa que va a funcionar como blanco, que pesa 181 pares de bases y que es cuya secuencia única la están viendo allá, en primer de frente y primer reversa. Ah, y del herpes 2, pues un gen, como no confundirlo con el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces un gen que único de la glicoproteína y glicoproteína E, y lo tienen ahí en la secuencia. Miren, de la clamidia, un gen de la proteína principal de la membrana externa. O sea, vean esto y se van a contar que estamos hablando de componentes del propio agente patógeno. Eso es lo que nosotros vamos a buscar de esa información, por eso nos sirve bastante conocer la información y así nosotros lo podemos detectar. Ahora, si piensan en la biotecnología, ¿por qué a nosotros nos interesa tanto? Ah, recordarán cuando vimos una característica fundamental que tenía el frijol o esta planta y se la queríamos transferir a otra. Era por eso, ¿verdad? Si le queremos transferir tal vez ese gen 16S a otra planta, tendríamos que conocer la secuencia para poder transferir, ¿verdad? Entonces, de eso es que se trata. Esa es la utilidad que hay que venir enmarcando en todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Como pueden ver acá, una combinación, tenemos nuestra PCR punto final, que se mira así, ¿verdad? Y tenemos nuestra PCR tiempo real, ¿verdad? Que se detecta por fluorocromos. ¿Recuerdan? Cada una de las replicaciones va liberando fluorocromo que es leído con nuestra máquina y es detectado como una señal de luz y eso nos va a dar lo que no puede hacer la PCR punto final, lo hace la PCR tiempo real, que es cuantificar. O sea, que nosotros podemos cuantificar. Entonces, eso es lo que tenía que compartir en este momento. Pues seguimos, por favor, en el desarrollo de la temática y nos vemos.